¿Quién serías si ya no tuvieras que ganarte el derecho a estar? ¿Qué quedó de vos después de tanto tiempo ocupando ese lugar? ¿Tu forma de ser nació de tu deseo o de tu adaptación? En el episodio anterior quedó flotando algo importante. No alcanza con darse cuenta de que uno ocupa un lugar de suministro en un vínculo, porque si alcanzara, sería suficiente con entenderlo para salir. Y sin embargo no alcanza. Hay algo más adentro, algo que hace que incluso cuando sabemos que ese lugar nos hace mal, seguimos ahí. Hoy vamos a indagar en ese algo. El primero de los 3 motivos que habíamos presentado en el episodio anterior por los que poner límites despierta culpa o miedo. Y tiene que ver con la identidad. No con lo que perdemos afuera, con lo que se deshace adentro. Hay personas que no saben quiénes son fuera del rol que ocupan, fuera de las cosas que hacen. No porque sean superficiales, sino porque aprendieron desde muy pequeños y pequeñas que su valor dependía de lo que podían hacer por otros. Que pertenecer a un grupo, a un sistema, tenía un precio y que ese precio era volverse necesarios. Cuando eso sucede, la identidad no se construye desde el deseo propio, se construye desde la función, desde lo que haces por los demás. Y entonces, cuando alguien intenta correrse de ese lugar, lo que se activa no es solo el miedo a perder al otro. Se activa algo más profundo, el miedo a no saber quién es sin ese rol que lo sostuvo. Perder el vínculo o perder la versión de vos que aprendió a pertenecer ahí. ¿Qué te pesa más? Eso nos preguntábamos en el episodio pasado. ¿Te pesa más perder el vínculo o perder la versión de vos que aprendió a pertenecer ahí? No es la misma pregunta, aunque muchas veces se siente igual. A veces necesitamos mirar una historia ajena para reconocer algo propio sin sentirnos expuestos. Por eso hoy te quiero traer un relato. Hermann Hesse escribió Demian y la publicó en 1919. Demian es una novela breve que relata el proceso de un joven llamado Sinclair. Al comienzo del relato, Sinclair vive en 2 mundos, el mundo luminoso de su familia, donde todo tiene un lugar y un nombre, donde hay reglas claras de lo que es correcto, y un mundo oscuro y desordenado que él intuye, pero no puede nombrar. Demian es quien le señala que esa división es falsa, que la identidad que le enseñaron a sostener no es su verdad, que crecer implica inevitablemente abandonar la versión de sí mismo que fue construida para pertenecer. Y eso duele. No porque Sinclair sea débil, sino porque esa identidad fue durante mucho tiempo lo único que él tenía, lo que le garantizaba un lugar en el mundo, lo que le decía quién era. Hesse no presenta esto como una liberación fácil, lo presenta como un desgarro. Crecer implica traicionar una identidad anterior. Sinclair no sale de su identidad antigua hacia algo claro y luminoso, sale hacia la incertidumbre, hacia un espacio donde todavía no sabe bien quién es. No como traición moral, esta
traición a la identidad anterior, ¿no? Es como una traición al contrato implícito que lo sostenía. Sé de esta manera, hacé estas cosas y vas a pertenecer. Lo que Gese describe no es solo una historia de adolescencia, es el mapa de algo que muchos adultos nunca pudieron atravesar. La separación entre la identidad funcional y la identidad propia. La identidad funcional es esa que aprendimos a sostener para ser aceptados, la que calma al entorno, a la familia, a los amigos, a esa presión del afuera. Es la identidad funcional la que no incomoda, la que garantiza que el otro se quede. Y muchas veces esa identidad es tan habitual, tan naturalizada, que dejamos de ver que es una construcción, que no nació de nosotros, que fue una respuesta. Pensemos en algo concreto. ¿Cuántas veces en tus vínculos más cercanos actuaste desde quien realmente sos vos? ¿Cuántas veces actuaste desde lo que creías que el otro o los otros necesitaban que fueras? ¿Quién eras antes de aprender a ser necesario? ¿Quién eras antes de aprender a ser necesaria? No es una pregunta retórica, es una pregunta que muchas personas no pueden responder de inmediato, y eso en sí mismo ya nos dice algo. Como las imágenes nos ayudan a analizar las cosas, los vínculos y quiénes somos, voy a agregarte otra imagen que viene desde la mitología griega. Una que tal vez conozcas, pero que pocas veces se lee desde este ángulo. Perséfone es hija de Deméter, diosa de la tierra y la fertilidad. Vive en el mundo de arriba, en los campos, junto a su madre. Tiene un lugar claro, un rol definido, una identidad que todos conocen. Hasta que un día es llevada al inframundo. No vamos a detenernos en el relato del rapto, lo que nos interesa es lo que viene después. Cuando Perséfone regresa, no regresa igual. No puede. Algo en ella cambió para siempre en ese descenso. Y Deméter, su madre, no puede recuperar a la hija que tenía. Recupera a alguien que pasó por algo que la transformó. Perséfone ya no es solo hija, es también reina del inframundo, dos identidades que no pueden existir juntas sin tensión. El mito nos dice algo que pocas veces nos dicen directamente. Hay cambios que no permiten regresar al rol anterior. Hay cambios que ya no te permiten volver a ser eso que eras. Y muchas veces poner un límite produce exactamente eso. No cambia solo el vínculo, cambia quién puede volver a ocupar ese lugar. Y eso no es una pérdida, aunque se sienta como pérdida. Es un movimiento hacia una forma distinta de existir, quizás más compleja, distinta. ¿Qué parte tuya aparece cuando ya no estás resolviendo nada? Esa parte es Perséfone después del descenso, la que no encaja del todo en el mundo de antes, la que todavía no sabe bien cómo moverse en el mundo nuevo, pero que ya no puede fingir que el viaje no sucedió. Esto me recuerda algunas creencias que tenemos aprendidas, ¿no? Y que sostienen todo esto y rara vez nombramos en voz alta. Si dejo de ser necesario, dejo de merecer estar o dejo de merecer ser parte de. No es una creencia que uno elige, es una creencia que se aprende, muchas veces muy temprano,
cuando el afecto que recibíamos dependía de lo que hacíamos, no de quiénes somos. Cuando el afecto debería ser algo natural, no deberías vos pelear por tu lugar en un vínculo. Cuando cuidar, resolver, estar disponible, no quejarse, adaptarse, eran las condiciones tácitas para pertenecer. Así, sin darnos cuenta, aprendemos que nuestra presencia en el mundo tiene que justificarse, que ocupar un lugar requiere ganárselo, que existir sin cumplir una función es de alguna manera un exceso. Eso no habla de debilidad, habla de historia. Kierkegaard, el filósofo danés, señaló hace casi 2 siglos y algo que sigue siendo profundamente verdadero. Kierkegaard decía que la angustia que sentimos es el vértigo de la posibilidad, no el miedo a caer, miedo a descubrir que podríamos elegir distinto. La angustia es el vértigo de la posibilidad. Cuando uno empieza a ver que podría ser distinto, que podría correrse del rol, que podría existir sin esa función, lo que aparece no es alivio inmediato, aparece vértigo. Porque la posibilidad implica libertad y la libertad implica responsabilidad sobre lo que uno elige ser. Y eso, para quien aprendió a definirse por su función, puede sentirse como una verdadera caída libre. Si en algún punto de este episodio algo se activó en vos, si reconociste esa forma de habitar los vínculos, quiero decirte algo importante. Eso tuvo sentido. Construir una identidad funcional no fue un error, fue una forma de sobrevivir, de pertenecer en el único idioma que te enseñaron, de ser querido con las herramientas que tenías disponibles. No habla de debilidad, habla de historia. Y darse cuenta de eso, nombrar esa construcción, ya es un movimiento. No es el final del proceso, pero sí el comienzo de algo diferente. Porque tal vez el desafío no sea dejar de cumplir roles. Todos cumplimos roles. Es parte de vivir en vínculos. Tal vez el desafío sea poder preguntarse, ¿este rol lo elegí o me quedó? Porque hay una diferencia enorme entre ocupar un lugar porque lo elegiste y ocupar un lugar porque no aprendiste que podías no ocuparlo. Te lo repito, hay una diferencia enorme entre ocupar un lugar porque lo elegiste y ocupar un lugar porque no aprendiste que podías no ocuparlo. Claire, al final de Demian, no sabe bien todavía quién es, pero sabe que la versión anterior ya no alcanza. Y eso, aunque se sienta vacío, es una forma de libertad. Perséfone no vuelve a ser la hija que era, pero gana una dimensión de sí misma que no existía antes. Un mundo interior que solo se abre en el descenso. ¿Tu identidad nació de tu deseo o de tu adaptación? No es una pregunta para responderse ahora. Es una pregunta para habitarla, para que la dejes adentro tuyo trabajar en silencio, para volver a ella cuando aparezcan los momentos donde sentís que te estás reduciendo para no incomodar al afuera. Tu identidad nació de tu deseo o de tu adaptación.
En el próximo episodio vamos a entrar en el segundo motivo de los 3 que habíamos analizado en el episodio anterior, la culpa. No como señal de error, sino como mecanismo de un sistema que necesita que sigas donde estás, haciendo lo que haces. Porque una vez que empezás a ver la identidad, aparece la pregunta de por qué es tan difícil soltarla. Y la respuesta tiene menos que ver con vos y mucho más que ver con el entorno que se beneficia de que no lo hagas. Y si sentís que este no es un proceso para atravesar solo o sola, el taller El Límite Sos Vos es un espacio asincrónico para trabajar en vos con autocompasión y amor y dándote herramientas para que empieces a trabajarlo con más profundidad. No para cambiar a otros, para dejar de abandonarte por sostener vínculos que no te cuidan. Tal vez no sepas todavía quién sos sin el rol, pero el hecho de que te lo estés preguntando ya dice algo sobre quién estás empezando a ser. Hasta el próximo episodio. Cuídate, vales mucho.